The Bluetooth device is connected successfully. Pues buenas tardes, noches, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya los veo ahí conectándose, ya los veo ahí listos, más que listos para continuar con nuestras reuniones virtuales, ¿verdad? Ahora los tiempos que estamos viviendo pues así nos lo indican, ¿verdad? Y es algo que quizás en el pasado no lo pensamos, pero esto nos hace reflexionar de que es una realidad hoy en día, que la mayoría de las iglesias, si no es que todas, están transmitiendo vía redes sociales. Y lo más sorprendente es que a muchas iglesias, a la mayoría de las iglesias, yo considero que a un 80%, ¿verdad? Nos agarró fuera de la modernidad, de la tecnología. Gracias a Dios nosotros ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Hace pues 1 año, 2 años, y bueno, más o menos manejamos la tecnología. Hay otros hermanos que apenas se están adaptando a la tecnología, y eso nos enseña que debemos de ir adelante, siempre un paso adelante, porque si esto nos está sucediendo ahora, imagínense lo que viene por delante. Así es que necesitamos capacitarnos, necesitamos prepararnos. Yo me acuerdo cuando entró la computadora, ¿verdad? En el pasado era pues la máquina de mecanografía, ¿no? La máquina de escribir. Y después entra la computadora y queda obsoleta la máquina de escribir. Y muchos ya no dieron ese salto a la tecnología, sino que se quedaron ahí en la máquina de escribir y no quisieron aprender, ¿verdad? Por pena, por sentirse atrasados en la tecnología, y no se actualizaron. Y desde que llegó la computación, pues cada año sigue avanzando la tecnología. Hoy tenemos los smartphones, ¿verdad? Que son una máquina increíble, y bueno, hay que aprender a manejarla. Es sorprendente todo lo que podemos hacer a través de estos aparatos electrónicos. El otro día alguien mandó un video que se pueden hacer también videos por WhatsApp, hasta de 8 personas. Pueden estar 8 personas reunidas al mismo tiempo en una reunión de video por WhatsApp. Entonces es una maravilla. Tenemos que actualizarnos, no solamente los jóvenes, sino también los que ya somos más grandes, no quedarnos atrás. Porque si antes decía, si no sabes hablar inglés, estás en el pasado. Hoy si no sabes inglés, si no sabes manejar la tecnología, ¿verdad? Si no hablas mandarín, que es el idioma de los chinos, pues estamos fritos. Lo bueno que nosotros hablamos el lenguaje universal, que es la palabra de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Y es el que debemos de manejar a la perfección, amados hermanos, ¿verdad? Porque a lo mejor no estamos actualizados en la computación, en la tecnología, en el smartphone, en las redes sociales, pero en la palabra tenemos que actualizarnos. Es donde mejor estamos actualizados. Por ahí alguna vez me comentaron, identifica bien qué es lo que mejor haces y enfócate en ello. Y es lo mismo que yo les comparto en esta tarde, noche, amados hermanos. Enfóquese en qué realmente usted es bueno, qué se le facilita hacer, y enfóquese en ello, hermano. Piense por un momento, porque de repente hacemos varias cosas, ¿verdad?
hacemos esto, hacemos aquello, y a veces medio lo hacemos, pero hay algo en lo cual somos únicos, hermano. Identifique en qué usted verdaderamente se desenvuelve con facilidad, que no le cuesta trabajo, que es algo natural, y desarróllelo, porque ese es su don, ese es su talento, ese es lo que le va a ayudar a poder escalar estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, pues el pensamiento que me viene ahorita es ese, que estemos preparados porque el día de mañana la tecnología va a ir más adelante. Así es que no te sientas ahí. Yo he escuchado gente que dice, no, yo ni le entiendo. No, yo no sé ni abrir el Facebook, yo ni sé manejar este aparato. Pues es necesario porque si ahorita a través de ese aparato es que podemos transmitir la palabra de Dios, imagínese el día de mañana. Por eso es importante aprender la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, para que cuando venga el tiempo, ¿verdad?, que está escrito, pues primero la palabra esté en tu corazón y la puedas llevar a donde tú vayas y la puedas transmitir a través de estos medios tecnológicos modernos, maravillosos, que son una sombra de lo que hay en el cielo. Bien, pues esa es una introducción para que se vayan conectando. Veo que ya están 9 conectados. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús, y vamos a continuar preparándonos, vamos a continuar capacitándonos en la palabra de Dios. Y bueno, el tema que hoy Dios puso en mi corazón es el siguiente: guarda tu salvación con temor y temblor. Y es un tema vital, es un tema importantísimo, donde el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 está dando instrucciones, ¿verdad?, a los discípulos, y les está diciendo, guarda tu salvación con temor y temblor. Entonces en esta hora de eso se va a tratar esta plática, esta conferencia. Así es que póngase atento, ¿verdad? Abra su entendimiento y vamos a escudriñar las escrituras para ver qué quiso decir el apóstol Pablo cuando les dijo, guarda tu salvación con temor y con temblor. O sea que les está diciendo esa salvación que Jesucristo ganó por su propia sangre, por su propio cuerpo, y que nos ha sido dada a nosotros por gracia. Dice el apóstol Pablo, guárdala, guarda tu salvación con temor y temblor. Así es que vamos a presentarnos delante de Dios para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos hable, porque no es un tema sencillo, es un tema complicado, un tema difícil, pero el Espíritu Santo es el autor de la Escritura, así es que Él es el que nos puede revelar y nos puede guiar a toda la verdad. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que está pasando a nivel mundial, Señor, tú eres fiel con nosotros, con tus hijos. Nos bendices, nos sostienes, Padre, y Señor, y provees lo necesario para nosotros. ¿Cuál es nuestra posición, verdad? Más allá de decir estamos en un encierro, es estar buscando tu palabra, estar escudriñando tu palabra, Señor. Sí, de repente tener tiempo para hacer otras cosas, pero también aprovechar el tiempo para leer tu palabra. Así es que en esta hora, Espíritu Santo, te damos gracias por estos tiempos que podemos tener y nos podemos conectar con los hermanos para compartir tu palabra y para pedir que tú nos reveles y que tú nos muestres qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con que guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Guíanos, Espíritu Santo, y muéstranos la importancia del tema. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, pues ya estamos aquí. Como ya pudieron escuchar, el tema es muy importante, muy delicado. Y vámonos directamente a la introducción, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, dice la introducción, algunos dicen que la salvación no se pierde, hermanos. Siempre que tú escuches este tema vas a encontrar dos vertientes. Hay quienes, corriente de los que dicen la salvación no se pierde y otros que dicen que sí se pierde, hermano. La Biblia nos enseña que todo pecado será perdonado, menos, escúchame bien, hermano, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo cual nos indica que tales personas, ¿verdad?, que blasfeman contra el Espíritu Santo, no serán perdonadas, hermano. Por consiguiente, serán condenadas. Entonces, en esta hora, que sea el Espíritu Santo que nos revele si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, incluso yo he estado escuchando a diferentes predicadores, ¿verdad? Y hay las dos vertientes, quienes dicen la salvación no se pierde, ya el Señor te la dio y ya eres salvo para siempre, ¿verdad? Y otros que dicen, ¿verdad?, que sí se pierde, que la tienes que guardar, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, guarda tu salvación con temor y temblor.
¿verdad? Sobre todo por aquellos que dicen, ya soy salvo y siguen pecando. Puedo seguir pecando, al final de cuentas ya soy salvo y mi salvación no la voy a perder, ¿verdad? Pero hay muchas escrituras que apoyan las dos posturas. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos revele. Amén. Entonces, pidiéndole ayuda a Él, vamos a entrar en este estudio. Y antes de arrancar con el tema, ¿verdad?, de guardar tu salvación con temor y temblor, yo quisiera decirles lo que significa el significado bíblico de blasfemia, porque es el único pecado imperdonable que Jesucristo dijo. Toda ofensa contra el Hijo del Hombre, contra Jesús mismo, será perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, todas aquellas personas que blasfeman en contra del Espíritu Santo, pues no tienen perdón y como consecuencia, pues no alcanzan salvación ni vida eterna. Entonces, el significado bíblico de blasfemia, hermano, se refiere, fíjese bien, a aquellas palabras, ¿verdad? Cuando se blasfema, son palabras, enunciados o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. Se lo repito, la blasfemia son palabras, enunciados o actos que ensucian o difaman el nombre de Dios. También se asocia a deshonrar a Jesús y al Espíritu Santo. Una blasfemia es hablar, ¿verdad?, enunciar o hacer actos que van en contra de Dios, que deshonran a Dios y que deshonran a Jesús y principalmente que deshonran al Espíritu Santo. Entonces, una blasfemia es toda palabra, todo acto que deshonra, ¿verdad?, que difama el nombre del Espíritu Santo. A quienes blasfeman se les considera un pecado mortal la blasfemia. Así es que, amados hermanos, ya estudiando, ¿verdad? Dices, híjole, pues es que hay muchas escrituras que dicen que ahorita las vamos a ver, ¿verdad? Pero por ejemplo, Jesucristo mencionando acerca de aquellos que van a venir a Él a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hay otros que son convidados a las bodas, ¿verdad? Los invitados que no llegan a las bodas siendo invitados. Muchas escrituras. Por eso es necesario que el Espíritu Santo sea el que nos muestre. Y estando preparando este mensaje, bueno, pues yo encontré que en el único caso en el cual no es perdonado el pecado es cuando se emite una blasfemia específicamente contra el Espíritu Santo. Y decíamos que blasfemia, se lo vuelvo a repetir, son palabras, enunciados, actos que ensucian o difaman el nombre de Dios, y también se asocia a deshonrar a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, toda palabra, todo acto que deshonra, en este caso al Espíritu Santo, no tiene perdón, hermano. Y como consecuencia, pues no tiene salvación ni vida eterna. Obviamente, el que es salvo, el que ha obtenido la salvación, dice, pues es imposible que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Y ahí es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Porque a veces, ¿verdad?, somos tan ligeros, tan incautos, que el enemigo nos lleva a veces a enunciar cosas y no sabemos si estas cosas que decimos o que hacemos, ¿verdad?, ofenden al Espíritu Santo, específicamente. Porque dice el Señor Jesús, toda ofensa al Hijo será perdonada, pero al Espíritu Santo toda blasfemia, hermano, no será perdonada. O sea, toda deshonra, todo hablar en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuándo dijo esto el Señor? Cuando Él echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y los fariseos le dijeron, no echa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesucristo les empezó a argumentar diciendo, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan sus hijos? Porque, ¿verdad?, el contexto nos dice que los hijos de esos fariseos echaban fuera demonios, hermano. Entonces les dice Jesús, entonces ¿por quién echan? Si yo los echo por Belcebú, sus hijos, ¿por quién echan los demonios? Pero tú y yo sabemos que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, sanaba enfermos y hacía señales y milagros por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando ellos dicen que es por Belcebú, es una blasfemia, hermano, al Espíritu Santo.
Y es ahí donde el Señor Jesucristo dice, toda blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y les decía yo, pues sería ilógico, ¿verdad? Sería algo loco el pensar que alguien que ha sido salvo, que ha aceptado a Cristo, blasfeme en contra del Espíritu Santo. Pero acuérdense que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. O porque no estamos entregados. Y ahí es donde está el meollo del asunto, hermano. Cuando una persona no se ha entregado completamente a Jesucristo, cuando no sigue las instrucciones de Jesucristo, ¿verdad? A mí me impactó ese pasaje donde el Señor Jesucristo le dice a los que le siguen, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿cómo podemos llamar a Jesucristo nuestro Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Entonces es necesario obedecer sus mandatos. Una vez que hemos sido salvos, tenemos que ir en un proceso de crecimiento. Y ahorita lo vamos a ver, hay muchos pasajes que apoyan esto. Y viene a mi corazón Proverbios 14:18, que la senda de los justos, la senda del que ha sido justificado, del que ha sido salvado, es como la luz de la aurora, hermano, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe de ser la vida del cristiano, así debe de ser la vida del que ha sido salvo por Jesucristo. Su vida debe de ir en aumento hasta que el día es perfecto, hermano. Y ahí es donde entran esas palabras del apóstol Pablo: cuida, guarda tu salvación con temor y temblor. Ya Dios te la dio, ahora empiezas ese proceso de crecimiento como la luz de la aurora, y en todo ese proceso tienes que guardar tu salvación con temor y temblor. ¿Y por qué se lo digo? Porque hemos escuchado a tanta gente que ha venido a los pies de Cristo, pero que no se ha capacitado, que no está creciendo, que no ha ido en aumento, hermano. Y de repente por ahí he escuchado chistes, hermano. Chistes contra Dios, chistes contra el Señor Jesucristo y chistes contra el Espíritu Santo, hermano. Y es algo bien delicado, hermano. Porque fíjate, el Señor Jesús dice, cualquier ofensa hacia mí le será perdonada, pero ninguna blasfemia, ninguna deshonra al Espíritu Santo. Y no es el hecho solamente de hablar mal del Espíritu Santo, hermano, sino cuando no creemos las cosas que son del Espíritu Santo, hermano. Como estos fariseos que decían, no, es que Él no está echando fuera demonios por el Espíritu de Dios, sino por Belcebú. De igual manera, hoy todo lo que hace el Espíritu Santo, si nosotros no lo aceptamos, no lo rechazamos, estamos blasfemando el nombre del Espíritu Santo, hermano. Eso lo aprendí en un libro que habla de la mujer creada para ser ayuda idónea, hermano. Es decir, ¿cuál es el papel de la mujer como ayuda idónea, como esposa? Y esta autora que se llama Debbie Pearl, ¿verdad? Creada para ser ayuda idónea, dice que cuando la mujer no hace lo que la Biblia dice que debe de hacer, como honrar a su marido, como someterse a su marido, dice, está blasfemando el nombre de Dios. Porque es Dios el que ha dado la instrucción, es Dios el que ha dado el mandamiento, hermano. Y cuando nosotros dejamos de hacerlo, estamos blasfemando el nombre de Dios, hermano. Porque si no lo hacemos es como decir, no creo, no te creo. Y es la misma situación con el Espíritu Santo, hermano. Jesucristo, acuérdense que dijo, les conviene que yo me vaya porque entonces enviaré al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Entonces, desde ese momento, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue enviado, Él está con nosotros. Y todo lo que sucede aquí en la tierra, ¿verdad?, es el Espíritu Santo obrando, hermano. Y cuando nosotros nos burlamos de lo que el Espíritu Santo está haciendo, o hablamos o ejecutamos un acto, estamos yendo en contra del Espíritu Santo. Y es ahí donde toma sentido esas palabras del apóstol Pablo. Guarda tu salvación con temor y temblor. ¿Y por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento, hermano. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios mismo, hermano. Entonces Dios habitando entre nosotros y al cual le debemos un enorme respeto. Por eso, fíjate a qué grado que el Señor Jesucristo dice, pueden hablar mal de mí, pero del Espíritu Santo no. Y ahorita lo vamos a ir viendo y qué tremendo, hermano. Entonces, todo lo que hace el Espíritu Santo, nosotros debemos de honrarlo, debemos de respetarlo, y por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para saber qué cosas son del Espíritu Santo y qué cosas no son del Espíritu Santo. Y por eso, ¿verdad?, nos cae el 20 y entendemos, ¿por qué el apóstol Pablo en Romanos 8 dice que tenemos que vivir en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu? Porque las cosas del Espíritu Santo se disciernen espiritualmente, hermano. Y si nosotros andamos en la carne, pues no entendemos nada.
Y cuando andamos en la carne somos propensos a blasfemar al Espíritu Santo, hermano. Que Dios nos libre, y por eso vamos a ver esas escrituras, porque mucho hay ese debate, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, la salvación no se pierde, pero es nuestra responsabilidad el honrar, el respetar todo lo que hace el Espíritu Santo, todas las cosas del Espíritu Santo, y tener cuidar, fíjate, ahí toma sentido, cuidar mi salvación con temor y temblor, que cuando algo es del Espíritu Santo, yo no vaya a ofenderlo, yo no vaya a ignorarlo, yo no vaya a desobedecerlo, hermano. Y por eso toma sentido también cuando dice que en los tiempos finales vendrán falsos maestros, falsos profetas, que engañarán a muchos, hermanos. Si fuere posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Porque así como hay cosas que son verdaderas, que son del Espíritu Santo, también hay muchas cosas que no son del Espíritu de Dios, que son demoníacas, hermano. Y entonces, fíjese, me acuerdo cuando el arcángel Miguel está contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? El arcángel Miguel no lo maldice, sino que le dice a Satanás: el Señor te reprenda. Porque aún los mismos ángeles no profieren juicio en contra de, en este caso, de Satanás, ¿verdad? Sino que le dice que el Señor te reprenda. Entonces, igual nosotros no podemos emitir un juicio, ¿verdad? Y mucho menos contra el Espíritu Santo. Y mucho menos si no estamos seguros, hermano. Por eso es necesario caminar en la senda de los justos para llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Pero vamos a la Escritura, que no sea, ¿verdad?, lo que yo les comento, sino lo que ustedes escudriñen en la palabra de Dios. Mateo 12, 31 y 32, fíjese lo que dice. Está hablando el Señor Jesucristo. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, hermano. Está hablando el Señor Jesús. ¿Qué es blasfemia? Dijimos palabras, actos o deshonrar. No viene a mi mente cuántas veces a lo mejor la gente se ha burlado de un hermanito que tiene al Espíritu Santo y se burla. No, es puro cuento, es puro show. Por eso el arcángel Miguel no proferió juicio de maldición contra Satanás. Nosotros menos, hermano. Si no estamos seguros, ¿verdad? Obviamente por eso necesitamos tener la palabra grabada en nuestro corazón para tener ese don de discernimiento y saber cuándo las cosas son del Espíritu y cuándo no son del Espíritu. Y si son del Espíritu, pues no emitir juicio, hermano, porque puedo caer en blasfemia. Y es muy delicado en el caso del Espíritu Santo. Versículo 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, hermano, ni en el venidero. Fíjese qué delicado. Entonces, blasfemia, acuérdese, no solamente son palabras, son hechos, actitudes, ¿no? Sino deshonrar. Entonces, ¿quiénes son aquellos que no son salvos? Los que rechazaron a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero los que no han creído en él ya han sido condenados, hermano. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces eso mismo se aplica al Espíritu Santo. Todos aquellos, ¿verdad?, que saben que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo y que ahora el Espíritu Santo está entre nosotros y que no le recibe y que le rechaza, hermano. Entonces el hecho de ser salvo y de ser cristiano no es cualquier cosa, hermano, es un compromiso, es una entrega total. Por eso toma fuerza las palabras del apóstol Pablo: guarda tu salvación con temor y temblor, escudriñando la palabra, orando la palabra, pidiéndole a Dios que te guíe, ¿verdad?, para caminar en santidad. Avanzamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde yo me estaba refiriendo, hermanos. Versículos 12 y 13, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los discípulos de esa época. Dice: por tanto, amados míos,
Como siempre habéis obedecido, fíjate cuál es la clave, la obediencia. Ya en varias predicaciones hemos hablado de la obediencia. La predicación pasada decíamos que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia, hermanos. Y la obediencia que produce en nosotros, nos produce perfeccionamiento, perfeccionarnos, hermanos. ¿Sí te hace sentido? La tribulación produce obediencia por lo que padecemos. Ahorita todo esto que estamos padeciendo, hermano, ¿qué tiene que producir en nosotros? Obediencia. Seamos entendidos, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Porque no me diga que no está padeciendo ahorita, ¿verdad? No, estoy feliz. Acá estoy en mi casa, con un coco, ¿no? En la azotea, no. ¿Verdad? Hay prueba. Estamos padeciendo porque no podemos salir, porque la comida escasea, porque no hay trabajo, por la economía. Pero por lo que padecemos, aprendemos a ser obedientes, hermano. Y esa obediencia nos lleva a la perfección. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, eso es muy clave, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están ahí dicen, amén, yo siempre obedezco, pastor? Como siempre habéis obedecido. Es decir, no nada más obedezco cuando, pues me gustó el mensaje, me gustó la alabanza, me está yendo bien, ahora sí obedezco. Pastor, ¿en qué ayudo? ¿En qué sirvo? Como siempre habéis obedecido. Fíjese, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces le está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿verdad? Amados míos, como siempre habéis obedecido, pero no nada más cuando estoy presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que tenemos que ser obedientes, hermano, no solamente cuando está el pastor, no solamente cuando estamos en las reuniones, ¿verdad? Sino que debemos de ser mucho más obedientes en la ausencia del pastor. Ahorita que no podemos congregarnos, ahorita que no podemos reunirnos, es cuando más obedientes debemos de ser, hermano. Ahora, yo le pido que reflexione si esto está siendo una realidad en su vida. Si es que usted es obediente, ¿verdad? Cuando teníamos la iglesia abierta, cuando nos congregábamos los martes, los viernes, los sábados, los domingos, si era usted obediente en la presencia del pastor, ¿verdad? Cuando la iglesia abierta, dice, pues mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que no estoy ahí presente con ustedes, ahora que no podemos ir a congregarnos, dice el apóstol Pablo, debemos ser mucho más obedientes. ¿Por qué? Dice, porque nos debemos de ocupar en nuestra salvación, hermanos, con temor y temblor. Entonces, ¿por qué pide el apóstol Pablo que seamos obedientes tanto cuando esté el pastor como cuando no esté? Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, hermano. Y esto es muy, muy sencillo, hermano, porque cuando estamos reuniéndonos, congregándonos, ¿verdad? Si de repente nos queremos deslizar, pues ahí está el pastor para corregirnos. Ahí está la iglesia, en la alabanza, en la predicación, ¿verdad? Dios hablando a nuestras vidas. De tal manera que si nos andamos desviando, la palabra nos vuelve a ordenar. Y por eso dice, ahora que no nos estamos congregando, ahora que el pastor no está aquí, ¿verdad? Pendiente de ustedes, te debes de portar mucho mejor, más obediente. Y no solamente obediente, sino que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Y fíjate, porque el enemigo a través de todo lo que está pasando en casa, hermano, de que hay padecimiento, hay escasez de alimento, hay escasez de economía, y en lugar de guardar la obediencia y de guardar nuestra salvación con temor y temblor, puede ser que estemos emitiendo juicios, hermano, estemos blasfemando. Cuando la Biblia dice que debemos de dar gracias en todo y por todo. Filipenses capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, pero habla el apóstol Pablo de que sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo, le doy gracias a Dios, hermano. Entonces no nada más darle gracias cuando todo marcha bien, hermano, sino más, dice, en la ausencia, en la necesidad. Así es que, ¿qué es lo que nos está hablando el Espíritu Santo? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. O sea, esa salvación que Dios te ha dado, ocúpate en ella, ¿verdad?
Guárdala, protégela, acrecienta el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Para que el enemigo no te engañe. Versículo 13 dice, ¿por qué debo de ocuparme mi salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. O sea que, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros en medio de todo esto que estamos viviendo, hermano? Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿quién es el que pone en tu corazón el deseo de orar? ¿Quién es el que pone en tu corazón el deseo de leer la palabra? El deseo de compartir la palabra, el deseo de guardar tu salvación con temor y temblor. Es Dios el que pone en ti tanto el deseo, ¿verdad?, el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Para que no nos deslicemos, para que maduremos y para que no de repente salgan de nuestra boca palabras que ofenden al Espíritu Santo. Y entonces todo empieza a tomar mucho sentido, ¿verdad? Dice, si tú vas a Mateo 5, allí donde están las bienaventuranzas, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, bendice a los que te maldicen, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Eso es guardar tu salvación con temor y temblor, hermano. En lugar de emitir juicio, bendice. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa, dice el Señor. Eso es guardar tu salvación. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Porque de esa manera estamos guardando nuestra salvación con temor y temblor, hermano. Avanzamos, amados hermanos. Escogí algunos pasajes de la Biblia donde habla acerca de esto. Romanos capítulo 6, 22 y 23. Sigue hablando el apóstol Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hermano. Cuando recibimos a Cristo, fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos la salvación, ahora, ¿cuál es el fruto que tenemos que dar, hermanos? Dice aquí la santificación. O sea, primero creí en Jesús, fui salvo. Ahora el fruto que debo de dar, acuérdense del fruto del Espíritu Santo. Ahora el fruto que tengo que dar es la santificación. En otras palabras, guardar mi salvación con temor y con temblor, hermano. En otras palabras, caminar en la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es el fruto, que yo busque la santificación, hermano. Porque si yo camino en santificación, ¿verdad? Pues más me aparto del pecado, más me aparto de la carne, más comunión tengo con Dios, más conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y es una manera de guardar mi salvación con temor y temblor. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿cuál es el fin de la santificación, hermano? La vida eterna, dice aquí. ¿Verdad? Para que nos conduzcamos derechitos, hermano, y que en ningún momento, ¿verdad? Emitamos palabras que vayan en contra del Espíritu Santo o de lo que el Espíritu está haciendo. ¿Verdad? Si de repente un hermano profetiza en la iglesia y nos burlamos o hablamos, y verdaderamente es el Espíritu Santo, hermano, que estamos siendo esos fariseos que le dijeron al Señor Jesús, no, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Pero cuando yo estoy bien conectado con el Espíritu, entonces puedo discernir, ¿verdad? Y si estoy viendo que es el Espíritu Santo, pues lo que tengo que hacer es postrarme ante Él. Pero necesitamos, hermanos, dar como fruto la santificación. Porque el fruto de la santificación es la vida eterna, hermano. Versículo 23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a veces pensamos que con ya el hecho de haber sido salvos, ya es... No. Ya soy salvo, gracias a Dios, por gracia soy salvo. Ahora, ¿cuál es el fruto que debo de estar dando? La santificación, hermano. El que es santo, santifíquese todavía. Porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Ese es el fruto que debo de estar dando.
Porque ¿cuál es el fin de la santificación, hermano? De que yo me santifique cada día. Es la vida eterna. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo? Pues por supuesto, estropearte, ¿verdad? Que no camines en santificación, ¿verdad? Que no alcances tu propósito en Dios, hermano. Y eso es una lucha constante, es una lucha todos los días, que la tuvo nuestro Señor Jesucristo, que la tuvieron los apóstoles. Y por eso ellos nos lo dicen, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos está diciendo que el fruto, después de haber sido salvos, es la santificación. Porque si nosotros nos santificamos cada día, hermano, el fin es la vida eterna. Avanzamos. 1 Corintios 9:24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está hablando el apóstol Pablo de una competencia, de una carrera, ¿verdad? Cuando dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio es el mundo? Y los que corren somos todos los que hemos sido salvos, hermano. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio? ¿Verdad? Tú lo has visto en un maratón, todos corren, muchos, pero ¿cuál se lleva el premio? Uno se lleva el premio. Y él está hablando del mundo, todos estamos corriendo, pero ¿quiénes se llevan el premio? Uno. Dice aquí, corred de tal manera que obtengamos el premio, hermano. Es decir, ya estoy en Cristo, no nada más es correr por correr. Ya soy cristiano, pues ahí la llevo. A veces me congrego, a veces sí, a veces no, a veces leo, a veces no leo, a veces obedezco, a veces no obedeo. No dice, no. Corre de tal manera que obtengas el premio. Lo que acabamos de decir hace ratito. Empieza a dar fruto la santificación. Porque el fin de la santificación es la vida eterna. Lo que dice aquí es el premio. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, hermano. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Dice, todo aquel que lucha, está hablando, ¿verdad?, de Juegos Olímpicos, no todo aquel que lucha, el que corre, de todo se abstiene. Y está haciendo referencia a los Juegos Olímpicos, hermano. Cuando van a las Olimpiadas, ¿qué crees que hacen los atletas, hermano? Se abstienen de todo. Se abstienen de comer grasa, se abstienen de beber alcohol, se abstienen de desvelarse. Es decir, se cuidan, ¿verdad?, para poder obtener el premio. Dice, ciertamente ellos corren para recibir una corona corruptible, es decir, una corona que aunque sea de oro, se va, con el tiempo se va a corromper, hermano, se va a deshacer. Pero nosotros corremos por una corona incorruptible que nos espera en el cielo, hermano. O sea que no nada más corremos por correr, sino que nos espera una corona incorruptible en el cielo. Así que dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no se trata nada más de correr por correr, hermano. Y es algo que hay que entender. Porque ya soy cristiano y corro como loco, ¿no? Como potro desbocado. No. Tenemos que correr con sabiduría, correr en la santidad, llevar una buena vida cristiana, ¿verdad? Dar un buen testimonio en la iglesia. No andar corriendo, ahora estoy corriendo en esta iglesia y mañana estoy corriendo en otra. No. Correr, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, hermano, no, a la ahí se va. De esta manera peleo, dice el apóstol Pablo, no como quien golpea al aire, hermano, no, sino golpes certeros, seguros. Sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Es decir, él golpea su cuerpo, dice, a ver, cuerpo, tranquilo. Porque acuérdense que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, si yo vivo en el Espíritu, tengo que decirle a mi cuerpo, te controlas, porque te controlas. ¿Verdad? Porque todos lo sabemos. ¿A dónde nos quiere llevar el cuerpo? Los deseos de la carne, hermano. Hacer lo malo. Pero dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuándo se va a sujetar el cuerpo? Cuando vivamos en el Espíritu, hermano. Dice, lo golpeo y lo pongo en servidumbre. Fíjate lo que dice al final. No sea que habiendo sido heraldo para otros, está hablando el apóstol Pablo, no heraldo, no. Un ejemplo para otros. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hermano. Por no correr bien, por no pelear bien, ¿verdad? En santificación. ¿Verdad? Es decir, llevo un cristianismo ahí como, ahí se va.
Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿no? Ejemplo para otros, Pablo está hablando, al final de cuentas venga a ser eliminado, hermano. Y yo no sé usted que entienda o de qué le habla este versículo, ¿verdad? Pero él es cristiano, está hablando de un cristiano que está corriendo, dice, ¿no? Y pone el cuerpo en servidumbre, ¿verdad? Está luchando por correr y por ganar el premio, dice. Pero no sea que si mi carne puede más que yo, mi cuerpo puede más que yo, o no corro como debo de correr. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, al final venga a ser eliminado, ¿no? Y luego suele suceder en los Juegos Olímpicos, y me viene a la mente ese caso muy famoso del ciclista Armstrong, un ciclista, me parece que era español, que ganó la Tour de Francia y ganó varias mundiales de bicicleta, y al final de cuentas le descubrieron que se dopaba, hermano. Era un ícono, era un heraldo, porque creo que tenía cáncer, hermano, y todos decían, wow, este hombre mira con su enfermedad y mira cuántos premios, ¿verdad?, de ciclismo ha ganado. Incluso se hicieron unas pulseras que decían, aquí traen un mensaje motivacional de Armstrong. Por todo el mundo se compraban esas pulseras y no eran baratas, hermano. Y todos tenían a Armstrong aquí, de repente, ¡fum! De eso está hablando el apóstol Pablo, pero está hablando de la carrera en la iglesia, de la carrera para llegar al cielo. Dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, hermano. Qué tremendo cuando descubrieron a este Armstrong y le quitaron todos sus premios que había ganado, hermano. Eso es una sombra de lo que sucede en el cielo, hermano. Y viene a mi mente de cuando ya están los invitados a las bodas, ¿verdad? Y llegaron los invitados. Y estaba ahí uno metido, un invitado que no estaba vestido para las bodas, hermano. Entonces llega el padre de familia y dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Porque no venía vestido, hermano, de acuerdo. Entonces le dice a sus siervos, sáquenlo y échenlo allá afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Por eso es importante que guardemos nuestra salvación con temor y temblor y entender que la salvación es una cosa pequeña, hermano. Sí es cierto que la recibimos por gracia, es un regalo inmerecido, que no es por nuestras obras. Pero costó el sacrificio del Hijo de Dios, hermano. Por eso, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Ese regalo tan grande. O como la perla de gran precio, ¿verdad? Que alguien la encontró, ¿verdad? Y compró ese terreno, porque ahí estaba la perla de gran precio. Vendió todo lo que tenía. En otras palabras, tenemos que dar todo por esa perla de gran precio y guardarla. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, versículo 2, por tanto es necesario que con más diligencia, hermanos, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se lo vuelvo a repetir, por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Es decir, conforme vamos acercándonos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Verdad? Con diligencia tenemos que estar escuchando las predicaciones, lo que Dios nos está hablando en la palabra de Dios, en las oraciones. Con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que te deslices, hermano. ¿Verdad? Ahorita estás oyendo que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo tienes que atender diligentemente, no sea que el día de mañana se te salga una blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Por ahí anduvo circulando mucho, ¿verdad? En un tiempo en el Facebook, una burla a la palomita, hermano. Es algo bien delicado, hermano. Y somos irreverentes nosotros. Por eso hoy entiendo, ¿verdad?, cómo los budistas, los hinduistas, los Mahoma, ¿verdad?, cómo se postran, hermano. Cómo adoran a su Dios, hermano.
siendo dioses con D chiquita, hermano. Ahora imagínate, nuestro Dios todopoderoso merece todo el honor, todo el respeto, toda la gloria, toda la alabanza, que nuestras vidas sean guardadas, hermano. No sea que te deslices, hermano. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano. Es decir, que la palabra dada por Dios, ¿verdad? Si no la obedecemos, tiene su castigo, hermano. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? Si la palabra que fue dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, por los discípulos, por los apóstoles. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién testificaba con el Señor y con los discípulos? Dios. ¿Cómo testificaba? Con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces fíjate, el Señor Jesucristo dando testimonio, ¿verdad? Dios dando testimonio, ¿cómo? Con las señales. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, y aquellos diciendo que por Beelzebú echaba fuera los demonios, hermano. Entonces estaban blasfemando contra Dios, contra el Espíritu Santo y contra el Señor Jesucristo, hermano. Que no nos suceda eso y no sea que nos deslicemos, hermano. Porque a veces somos muy dados a juzgar por las apariencias, hermano. ¿Verdad? Si ves a un predicador, ¿verdad? Bien vestido, de traje, lujoso, y dices, wow, la unción, ¿no? Y ves a un hermanito sencillito, dices, no, se me hace que es puro engañador. Y generalmente son los que tienen mayor unción, hermano, del Espíritu Santo. Ponga atención. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahorita que estamos viviendo estos tiempos, pues preste atención, hermano, con más diligencia a lo que estamos viviendo. Primera de Timoteo 4:11. Fíjese cómo son varios pasajes que hablan de lo mismo. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, esto manda y enseña. Timoteo, esto manda y enseña. Moisés, esto manda y enseña a los de casa de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino fíjate lo que tenemos que hacer, hermano. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entonces este tiempo no es para estar de ociosos, hermano, sino para ser ejemplo a los creyentes. Con nuestra palabra, con nuestra conducta, con nuestro amor, nuestro espíritu. Dice el apóstol, entre tanto que voy, fíjate, no está el apóstol, por eso está dando esas recomendaciones. Entre tanto que voy, ocúpate. El Señor Jesús nos dice, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, hermano. O sea, no porque no estemos saliendo de la casa, no porque no haya trabajo, no porque no haya congregación, no porque no me esté viendo el pastor, debo descuidar la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no debo descuidar el don que hay en mí, hermano. Al contrario, tengo que estarlo avivando. Y cuando yo hago esto, estoy guardando mi salvación, hermano. Con temor y temblor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don del Espíritu Santo. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿verdad? Para que cuando salgas de tu casa y regresemos a la iglesia, tu aprovechamiento en este tiempo sea visible a todos, hermano. Que digan, wow, mira nada más. Entraron como
miedosos, como endeudados, como amargados de espíritu, y salieron como valientes de David. Ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol Pablo, y de la doctrina. O sea, cuídate de ti mismo. Tampoco vais a decir, soy acá el ungido del Señor. No, 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 tranquilo. Acuérdate que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque a veces hay cada doctrina, hermano, que híjole, ay. ¿No? Ten cuidado de ti y de la doctrina. Enfócate en la palabra de Dios, la sana doctrina. Fíjate, la Biblia menciona la doctrina de los apóstoles y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de esas hay otras doctrinas que han surgido, ¿verdad? Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en cuidarte de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto, fíjate, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque si yo, imagínate, estoy, ¿verdad? Me estoy creyendo yo solito que soy el ungido del Señor y estoy, ¿verdad?, creyendo una doctrina torcida, pues imagínate hacia dónde llevo a los que me oyen, hermano. Entonces esto de la salvación es algo serio. Tan serio, hermano, que costó la vida del Hijo de Dios, hermano. Nada más así de serio, para que lo entiendas. Meto el acelerador, hermanos. Hebreos 6, 4 al 8 dice de la siguiente manera, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hermano, y gustaron el don celestial, o sea que aceptaron a Cristo y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible, hermano, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, hermano. Entonces es imposible. ¿Por qué es imposible que los que recibieron el don de Dios, la salvación de Dios, el Espíritu Santo, los dones, y recayeron, hermano? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, como ahorita que está lloviendo, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, fíjate, cuando llueve, cae sobre la tierra, y la tierra produce hierba provechosa, hermano. O sea, aprovecha el agua y da hierba provechosa, ¿verdad? Los alimentos que consumimos nosotros, los animalitos, produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, para el campesino. Y cuando la tierra recibe esa lluvia y da buena fruta, dice aquí, es bendecida por Dios, hermano. Cuando viene ¿Y qué es la lluvia? Es el Espíritu Santo que viene sobre ti, que cae sobre ti, que eres tierra, y tú produces buen fruto, entonces recibes bendición de Dios. Pero cuando esa lluvia cae sobre ti, que eres la tierra, y produce espinos y abrojos, es reprobada, hermano. Es decir, aquel sobre el cual vino la lluvia del Espíritu Santo, recibió la lluvia, y en lugar de dar fruto agradable a Dios, dio espinos, dio abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, hermano. Y no solamente maldecida, y su fin es ser quemada. ¿Y qué entiendes por eso de ser quemada? Pues echada al infierno, hermano. ¿Por qué fue echada al infierno esa tierra, esa fruta? Porque dio abrojos y espinas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios que demos cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros? ¿Cuál es el fruto? Dijimos, la santificación. Y aparte del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando nosotros damos ese fruto, dice, recibimos bendición de Dios, hermano. Pero cuando ha venido el Espíritu Santo, ha venido la lluvia, y en lugar de producir frutos, producimos espinos y abrojos, somos reprobados, hermano. Dice, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es palabra de Dios, acabamos de leer, hermano. ¿Dónde se encuentra esa escritura? Hebreos capítulo 6.
Y luego avanzamos a Hebreos capítulo 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Si pecaremos voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados, hermano. Qué tremendo. ¿Qué es lo que queda? Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, hermano, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, guarda tu salvación con temor y temblor, para que no te deslices, para que no blasfemes, para que no digas tonterías, para que corras bien, para que obtengas el premio. Entonces, ¿está dando cuenta de la importancia de estar encerrado, hermano? Porque podemos estar más en comunión con Dios, porque cuando sales a la calle, te distraes por muchas cosas. Ya estás viendo allá que están peleando, otros que están maldiciendo, ya estás viendo por acá, ya estás viendo por allá y te contaminas. Pero estando en tu casa, Dios quiere que te concentres en Él, que tengas intimidad con Él. Obviamente el enemigo lo va a querer usar al contrario, hermano. Por eso guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, no pierdan su confianza, hermanos, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Sé paciente, es uno de los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, hermano. Ya veo a muchos desesperados, ya quieren hacer y deshacer y no sé qué tantas cosas. Paciencia, hermano. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, hermano. Wow, sí soy salvo, Dios me dio mi salvación por gracia, pero ahora yo debo de tener paciencia y hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa de Dios. Lo dice Hebreos, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, hermano. Un poquito. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vivimos salvos, vivimos por fe, guardando nuestra salvación con temor y temblor. Dice aquí, y si retrocediere, en lugar de avanzar, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, hermano, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros no somos los que retroceden, hermano. Y esto es real. Quizás algunos de ustedes conozcan hermanos, hermanas que han retrocedido, que han vuelto atrás, hermano. Y vienen a mi mente un par de hermanos, quizás 3, que caminaron en el Señor, que gustaron de los dones celestiales, que gustaron del Espíritu y que volvieron atrás, hermano. Que retrocedieron. Y dice, cuando alguien retrocede no agrada al alma de Dios.
Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos para perdición. Aunque las cosas estén difíciles, aunque las cosas estén duras, aunque de repente el enemigo te diga, sabes que ya tira todo y vuelve atrás, no vuelvas atrás. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, hermano. De los que tienen fe para preservación del alma. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo más grande, lo más grandioso, lo más poderoso ya lo tenemos, que es la salvación que Jesús nos dio. Ahora perseveremos, hermano. No retrocedamos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Avanzo, amados hermanos. Segunda de Pedro 2:20 dice que ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Los que escaparon de la contaminación del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ella, en el mundo, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermano. Y efectivamente sucede con aquellos que vuelven atrás. Su estado viene a ser peor que el primero, hermano. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tremendo. Qué tremenda comparación hace el apóstol Pedro de aquellos que vinieron al Señor y que después se volvieron atrás. Dice el apóstol que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya no tengo tiempo de explicarles, ¿verdad?, lo que significa el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada a revolcarse en el lodo. Me voy a la última diapositiva de Mateo 24, donde habla acerca de las señales del fin. Las hemos escuchado muchas veces, las hemos leído. Y solamente quiero leer el versículo 13, donde dice que ¿cuándo será esto, Señor?, le preguntaron sus discípulos. Entonces el Señor les declara, ¿verdad? Vendrán guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, falsos profetas, falsos maestros, engañarán a muchos, unos a otros se entregarán. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, amados hermanos, no se trata nada más de decir soy cristiano, me congrego en tal iglesia, sino de perseverar en la santificación, de guardar nuestra salvación con temor y temblor, de tener comunión con Dios, de reflejar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, de meditar en la palabra, de orar, para que no nos deslicemos y mucho menos cometamos el error de blasfemar al Espíritu Santo por cosas que no conocemos, por cosas que no entendemos. Necesitamos escudriñar más la palabra de Dios y tener más comunión con el Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que esta palabra quede grabada en su corazón y que el Espíritu Santo le esté reafirmando que no es el hecho solamente de ya Cristo me salvó y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera.
el precio que nuestro Señor pagó fue un precio muy alto. Por eso tenemos que cuidarlo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Porque por algo está escrito ahí en tu palabra todo esto que acabamos de compartir, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, con no retroceder, con dar fruto la santificación, cuyo fin es la vida eterna. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande. Bendice a mis hermanos ahí que me están viendo, a los hermanos y amigos que están conectados, Señor. Si ya son salvos, que entiendan que el guardar la salvación es caminar en la senda de los justos, ir creciendo, ir en aumento hasta llegar a la perfección, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y valorar el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesús. Bendícenos y que tu palabra corra, Señor, y llegue a donde está haciendo falta en este mismo momento. Y te pedimos por todos aquellos que están viendo esta transmisión o que lo van a ver, Señor, y que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que tú toques a sus corazones, que ellos puedan abrir su corazón y recibirte como Señor y Salvador, y obtener la vida eterna que tú das a todo aquel que cree en ti, Señor Jesús, como Señor y Salvador, de una manera gratuita. No es por obras, es un regalo, por tu gracia y por tu amor. Así es que si tú estás escuchando este mensaje y no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy lo puedes hacer. Solamente dile: perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento. Te pido perdón, Señor Jesús, y te doy gracias por morir por mí en la cruz, por derramar tu sangre para limpiarme de todo pecado. En este día, yo te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Pues a perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Cuídense. No se confíen, ¿verdad? Nuestro Señor es bueno, nos cubre, nos protege, pero necesitamos ser sobrios y velar. Y estar orando unos por otros, ¿verdad? Ahí en sus oraciones, ore por nosotros, por la familia pastoral. Necesitamos mucho sus oraciones, amados hermanos. Y estemos orando, sigamos orando para que el Señor nos guarde de todo contagio. Que guarde nuestra casa, nuestra economía, nuestra alacena. Y también que bendiga a todos aquellos que no tienen nada que comer. Y que bendiga y que guarde también al personal de salud, a los doctores, a los enfermeros, a las enfermeras, a los camilleros, a los administrativos, a los de intendencia, a los de ambulancias. Que Dios los guarde en su trabajo que están haciendo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana. No se le olvide compartir la predicación. Entre más se comparta, más personas van a escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día domingo.
Hasta pronto.